¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Hernández Gutiérrez. El día de hoy les estaré presentando un tema muy rápido, muy sencillo, muy práctico y que se llama polipastos. Los polipastos es una herramienta simple o es una máquina simple de la cual consta de diversas partes dependiendo la utilidad a que le vamos a dar. En este caso los polipastos han sido insertados, no propiamente insertados por el personaje que les voy a mencionar, pero su teoría se basa a la primera ley de nuestro queridísimo amigo Newton. Isaac Newton está hablando o nos pudo dar en su primera ley, que le llama ley de la inercia, donde dice que la primera ley de Newton establece que un objeto permanece en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo, al menos que sobre él actúe una fuerza externa. ¿Qué quiere decir con todo este enrollo de letras y palabras? Dice que si nosotros tuviéramos una polea, tenemos una carga, en este caso pueden ser 60 kilos, y acá vamos a tener una persona hablando de esta cuerda. De acuerdo a la ley de Newton, dice que si esta carga tiene 60 kilos, para poderla elevar, este personaje debe de aplicar la misma fuerza, 60 kilogramos. De allí surge lo que son nuestros polipastos. En esta ocasión les presentaré un polipasto en el cual vamos a desarrollar con algo muy sencillo que son unas poleas. En este caso la teoría va a ser, tenemos dos poleas fijas, dos poleas móviles y nuestra carga en kilogramos representada. Va a salir nuestra cuerda de un punto fijo, recorre la primera, recorre la segunda, llega a la tercera y va a salir de esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Es un juego de poleas. En este juego de poleas es un polipasto en el cual nos va a facilitar el poder levantar la carga. La teoría, de acuerdo a nuestro cálculo, que nosotros debemos de saber, o cómo vamos a determinar esta parte. La teoría que nosotros debemos de saber es la siguiente. A este diagrama se le conoce como diagrama de cuerpo libre, en el cual podemos observar que hay 4 poleas, 2 fijas, 2 móviles, un peso por cual levantar, un peso muerto, y una fuerza en la cual hay que aplicar. En este caso, ocuparemos una fórmula muy sencilla, muy rápida y muy práctica. Es decir, estamos hablando que la fuerza que nosotros vamos a tener que aplicar en este punto, conocido como fuerza, la vamos a calcular con R, que es la resistencia en cuestión de newtons, sobre 2 por el número de poleas que tengamos. Vamos a empezar a calcular. Nosotros utilizaremos en un rato más unas pesas, de las cuales por ahorita no conocemos el peso total, pero imaginemos que tengamos 20 kilos. Tenemos 20 kilos. Bueno, nosotros para poder calcular lo que es R expresado en newtons, vamos a determinar que tenemos R va a ser igual a 20 kilos. Nosotros determinamos que R lo vamos a calcular como R es igual a masa por gravedad. Es decir, sustituyendo valores vamos a tener que R, que es la resistencia en newtons, lo que estamos buscando van a ser 20 kilogramos por 9.8, que es el valor de gravedad. Por lo tanto, vamos a tener una resultante de R va a ser igual a 20 kilogramos por 9.8. Por lo tanto, tendremos 196 newtons como equivalente. Ya conocemos la resistencia. En resistencia tenemos que es igual a 196 newtons. Ahora, empezamos a sustituir. Tenemos que la fuerza que nosotros tenemos que aplicar aquí va a ser igual a 196 newtons sobre 2 por el número de poleas móviles que tenemos. En este caso tenemos 2 poleas móviles. Vamos a ponerle que son 2 poleas, es igual, cerramos paréntesis. Por lo tanto, tenemos que F, que es la fuerza, el resultado que nos va a dar va a ser en newton. Es decir, que la fuerza que nosotros tenemos que aplicar en este punto para poder levantar este peso, vamos a aplicar que es 196 newtons sobre
2 por 2 poleas, 196 newtons entre 4. Estaremos hablando que hay que ejercer en fuerza 49 newtons. Nosotros como resultante tenemos que, por lo tanto, nos va a dar un resultado de que la fuerza que tenemos que aplicar en este punto de jalar va a ser igual a 49 newtons. Las medidas en newtons se miden con un instrumento que se llama dinamómetro. Es decir, con un dinamómetro es el que mide la resistencia, o en este caso newtons, podemos determinar esta fuerza. Pero, ¿con qué otro instrumento podríamos hacerlo? ¿Ok? Se puede con una báscula. También se puede con una báscula, en este caso tipo romana, donde se suspende y queda colgando el otro extremo y sobre esa se le pone la carga. Pero en este caso amarraríamos la báscula en este punto, donde vendría siendo nuestra fuerza. Aquí nos va a traer la escala, jalaríamos aquí y podríamos determinar si es efectivo o no esta medida. Pero ¿qué creen? Acá estamos hablando en newtons y una báscula nos va a dar en kilos. Ah, bueno, lo que tenemos que hacer es convertir este valor de newtons hacia kilos. En primera instancia, nosotros, para poder calcular los newtons, lo multiplicamos. Vamos a aplicar en este apartado, fuerza es igual 49 newtons. En primera instancia, para que nosotros supiéramos qué resistencia tenía nuestra carga, lo multiplicamos. Entonces, ¿qué creen? El día de hoy, o en este momento, va a pasar dividiendo. Es decir, tenemos que los kilogramos va a ser igual a 49 sobre 9.8, que es nuestro valor de gravedad. Entonces, por lo tanto, kilogramos es igual a 5. Por lo tanto, nosotros, ya sea en newtons, estamos hablando que son 49 newtons, o equivalente a 5 kilogramos, es nuestra fuerza que debemos de aplicar para que podamos levantar nuestra carga de un total de, estamos calculando en este caso, 20 kilos. Esto es prácticamente toda nuestra teoría. Es decir, resumido y de manera rápida, que el peso que nosotros vamos a tener aquí, el peso a cargar, lo vamos a dividir en el número de poleas móviles. Si nosotros, algo tan rápido, tan fácil y tan sencillo, supongamos que nosotros queremos levantar una carga de 200 kilos y nada más queremos aplicar una fuerza de 25 kilos, algo rápido y sencillo, para saber el número de poleas, nosotros lo podemos determinar de la siguiente manera. Ponemos en nuestra calculadora o en papel, ponemos 200 entre 25, sería un total de 8. Necesitaríamos 8 poleas móviles para levantar esta carga con una simple fuerza de 25 kilogramos. Por este apartado, y recordando también un poco más de teoría, se dice que para saber qué distancia debe de recorrer la cuerda del punto de fuerza, o donde se le aplica el punto de fuerza para levantar el objeto, es multiplicado por el número de poleas. Tenemos el piso, tenemos nuestra carga, queremos que se desplace 50 centímetros, le vamos a poner .50 metros, que son 50 centímetros, vamos a calcular de la siguiente forma. Si yo quiero que se desplace 50 centímetros, ese valor lo voy a multiplicar por el número de poleas móviles. En este caso tenemos 2 poleas. Queremos que se desplace 50 centímetros o .50 metros, lo tenemos que multiplicar por el número de poleas que tenemos. En este caso sería 1, serían 2, serían 3, serían 4. Lo multiplicamos por 4, esto nos va a dar un total de 2 metros. Para que yo pueda levantar 50 centímetros acá, necesito desplazar en este punto 2 metros de mi cuerda. Con este modo, bueno, ya sabemos qué distancia recorrerá nuestra cuerda o qué distancia tenemos que jalar para tener una medida exacta de piso a donde se mantiene la cuerda. De igual forma ya pudimos calcular, o ya sabemos calcular, qué fuerza hay que aplicar en este punto al momento de jalar para poder levantar nuestra carga que tenemos. Como ven, ya también hemos aprendido cómo convertir de kilogramos a newton, cómo convertir de kilogramos a newton y cómo convertir de newtons a kilogramos. Por esta parte sería todo en cuestión teórica. Pasaremos a la práctica realizando nuestro polipasto compuesto. En este caso utilizaremos elementos muy sencillos que en cualquier lado los podemos encontrar. Aquí es donde empezaremos
con nuestra parte práctica. Utilizaremos para poder armar nuestro polipasto 4 poleas muy básicas, muy sencillas, que las podemos encontrar en cualquier ferretería donde vendan todo ese tipo de material. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder construir nuestro polipasto didáctico? Utilizaremos las 4 poleas, 2 tornillos y una cuerda, donde vamos a poder demostrar el peso que nos va a poder cargar ya de acuerdo a los cálculos anteriormente elaborados. ¿Qué vamos a hacer? De las 4 poleas vamos a unir 2 y vamos a unir las otras 2. ¿Para qué? Para que 2 poleas van a quedar fijas en la parte superior o en una base, van a quedar fijas, y las otras son las que van a desplazarse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de nuestra necesidad de carga. Es como lo vamos a implementar este polipasto. En primer punto necesitamos quitarle el eje que trae, o en este caso es un remache que trae. Vamos a quitárselo a las 4. Ya que retiramos los pernos de todas nuestras poleas, podremos ver que bueno, ya se están separando. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a empezar a acoplar una tras otra con ayuda de nuestros tornillos. Estos tornillos son de grado, son tornillos de 2 pulgadas de largo por 4 milímetros de espesor o de ancho. Acoplamos de esta manera, metemos la primera, colocamos la segunda y ponemos la tuerca. Para llevar el apretado de nuestra tuerca vamos a utilizar una llave Allen, en este caso es milimétrica. Vamos a utilizar la llave 3.5 milímetros para detener de un lado el tornillo, y utilizaremos un dado, en este caso es un dado 8 milímetros con nuestra matraca, y apretamos. Nos fijamos que ambas estén de manera lineal y empezamos a apretar. Aquí ya tenemos nuestras 2 poleas acopladas. Ese mismo caso vamos a hacer para las siguientes. Ya que tenemos nuestras 4 poleas acopladas, podemos ver que con ayuda del tornillo las pudimos dejar de esta manera. Ahora procederemos a colocarlas en un área alta. Vamos a fijar una y la otra va a quedar móvil, y simularemos una carga. Le vamos a poner una carga. En un momento más podremos ver cuánto peso vamos a ponerle. Ya que tenemos colocadas nuestras poleas, en este caso veremos que tenemos un punto fijo de la cuerda, que sería este punto fijo. Tenemos 2 poleas fijas en este apartado, tenemos 2 poleas móviles. Para esta práctica lo que vamos a hacer es pesar. En este caso nuestra carga va a ser unas pesas. Vamos a pesarlas, posteriormente vamos a amarrarlas y vamos a hablar de ellas, y de acuerdo a la teoría que ya vimos podremos determinar qué fuerza es la que vamos a aplicar de manera un poquito más rápida, porque ya conocemos la teoría en cuestiones de cálculo. Observamos que tiene un peso de 17 kilos 800 gramos, redondeémoslo en 18 kilos, y ahora amarraremos nuestras pesas o nuestro peso libre a lo que es nuestro sistema de polipasto. Amarramos nuestras pesas donde importa esta carga, 18 kilos, y a continuación esta será nuestra cuerda. Pues en este apartado vamos a aplicarle pues un poco de fuerza para poder subir esa carga. En este caso podemos ver que podemos levantar nuestra carga con poco esfuerzo, ya que recordemos un poco la teoría. De acuerdo a nuestro peso en kilogramos lo dividimos en el número de poleas que tenemos móviles, y esa es la fuerza que hay que aplicar nosotros. En este caso tenemos 18 kilos, lo dividimos entre 2 poleas móviles, tenemos que aplicar una fuerza en este punto de 9 kilogramos para poder levantar
este peso. Eso es como se puede conjugar un polipasto. En este caso, un polipasto, recordemos nuevamente que es poli, depende o viene del concepto de diversas poleas. Por último, no olvidemos que de acuerdo a la altura que nosotros queramos cargar o suspender nuestra carga, necesitamos multiplicar ese número o esa altura por el número de poleas que tenemos, va a ser la resultante o el desplazamiento de nuestra cuerda. Nosotros queremos levantar 30 centímetros de suelo a donde está nuestra carga suspendida. Lo que tenemos que hacer es 30 por 4 poleas, nos va a dar una resultante de 1 metro 20 centímetros, o lo que viene siendo equivalente a 120 centímetros. Es lo que tenemos que jalar nuestra cuerda para que nos pueda mantener esa suspensión de la carga. Si nosotros queremos levantarla a 50 centímetros, multiplicamos 50 por las 4 poleas, nos va a resultar a 2 metros, son 2 metros de cuerda que vamos a jalar nosotros para que se sostenga o se suspenda a 50 centímetros del piso. Sin más por el momento, agradezco su atención a esta explicación de un polipasto. Gracias.